Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. En la ciudad hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimir. Hey, ¿qué onda, banda caóticas? ¿Cómo están? Buen viernes. Acá estamos todas desmañanadas. Pinta que va a ser un viernes súper caótico. ¿Y qué onda, Chata? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, Chata, la verdad es que estoy muy emocionada, han sido semanas muy fabulosas. Creo que últimamente he estado más contenta de lo habitual. Pero con un buen de trabajo. Ay, sí, eso es lo único malo, pero el trabajo cuando viene con algo bueno, Exacto. vale la pena. Te gusta, ¿no? Exacto. Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Cora Ruiz, la presento. Ella es politóloga especializada en género y juventudes. Es directora del proyecto CISA de Asuntos del Sur y forma parte de la red de politólogas. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, estar acá en México, en Ciudad de México. ¿Y cómo te la has pasado acá en la Ciudad de México? Ha sido muy corta esta visita, porque Ajá. venía de Guatemala de trabajar con mujeres mayas. Y estuvimos viernes y sábado haciendo unos talleres acá con el Instituto Simón de Beauvoir. Ajá, sí. Así que cortita, la próxima espero que sea más larga. Sí, esperemos tenerte acá más seguido. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la necesidad de crear espacios feministas, un método, una plataforma? Bueno, te cuento que Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil que tiene sede en Buenos Aires, en Argentina, pero tenemos incidencia en diversos países de América Latina. Y justamente en el proyecto en el que yo trabajo, CISA Mujeres Activando, lo que creemos es esa necesidad del fortalecimiento de los liderazgos de la diversidad de mujeres de América Latina, y hablamos por eso de mujeres en plural, y creemos que es necesario tener espacios de encuentro, ¿no? Sabemos que muchas veces nuestras luchas son plurales, pero queremos crear esa sinergia y un espacio de encuentro entre diversas colectivas, ¿no? Y que puedan generar una agenda común, encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, el año pasado consiguió el feminismo, los feminismos y de los activismos feministas y las disidencias sexuales en esta agenda transversal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. No estoy diciendo que tiene que ser esta, sino en cada uno de sus lugares sus agendas propias, ¿no? Pero es posible encontrar esos puntos de encuentro entre diversidad de mujeres y disidencias sexuales. Y bueno, lo que hacemos justamente es propiciar un poco esos encuentros en estos espacios que hablaste con el método CISA, que luego podemos contar qué es, ¿no es cierto? Sí. Vi que había, o sea, ustedes pertenecían o trabajaban en 19 países de América Latina, ¿no? Correcto, sí, tenemos incidencia. Incidencia. Sí. Ok. ¿Qué es todo el Cono Sur? O sea, toda la parte de Centroamérica y México. Claro, ajá, exacto, América Latina, ¿no? Creemos en esto de conocernos, conectar redes desde los sures, ¿no? Y creemos que es posible esta construcción de conocimiento desde los sures para los sures, ¿no? Normalmente, sobre todo también en los activismos feministas, estamos acostumbradas a eso que viene las olas, ¿no? Que viene del norte y que a veces es más de lo individual o de la academia o de una determinada clase social. Entonces nosotras creemos en las prácticas que se están generando. Hay mucha gente, muchos liderazgos, ¿no? Que normalmente no están en los centros de poder, en la periferia. Entonces lo que nosotras también tratamos es de conectarlos con los centros de poder. Hay muchas mujeres haciendo muchas cosas, ¿no? Por eso hablamos nosotras que diseñamos, implementamos esto que llamamos innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y más participativas. Esta sería como la misión de Asuntos del Sur. Ok. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú consideras que América Latina repite su historia en cada uno de los países de América Latina? Qué difícil pregunta, digo, porque cada uno de los países tiene su historia, ¿no es cierto? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Nosotras creemos en esto, nos paramos en esto que llamamos el decolonialismo y recuperar esto de los feminismos comunitarios y también decoloniales, ¿no? Para recuperar todas esas prácticas de las mujeres, porque sí que es bien que en muchos de los países todavía tenemos esas prácticas coloniales bien impuestas, ¿no?
y las mujeres son las que siempre, digo, en la historia de muchos de los países que han sufrido guerras, ¿no? Que algunos, digo, dictaduras, las mujeres siempre son la primera moneda de cambio, ¿no? El cuerpo de las mujeres, ¿no? Como ese primer territorio. Entonces, me parece que desde el punto de vista de las mujeres, sí que hay mucho que reivindicar y por eso nos posicionamos en estos paradigmas y además creemos en esto de la interseccionalidad, ¿no? Por eso hablamos de diversidad de mujeres, luego podemos profundizar más. Pero sí, un poco podríamos decir que lamentablemente sí, y además ahora estamos viendo, ¿no? Estamos en muchos países de América Latina en estos contextos hostiles, ¿no? Derechos que ya creíamos conquistados, que eran la base, el piso, vemos como hay un intento de avance sobre ellos y ahora las personas defensoras de derechos humanos y especialmente las mujeres sí que estamos en esta situación en la que llamamos, ¿no? De resiliencia o de tratar de mantener lo que ya tenemos, ¿no? Porque realmente son situaciones complicadas, ¿no? Siempre, bueno, hablamos de Bolsonaro como esa máxima expresión de misoginia, ¿no? Y todo lo que le puedas agregar, ¿no? Homófobo, xenófobo, pero también en otros países de América Latina vemos que están surgiendo estas prácticas, ¿no? Y sobre todo van contra los derechos de las personas y concretamente de las mujeres, ¿no? Totalmente, que se ha dado una ola de un discurso de derecha muy fuerte, de ultraderecha muy fuerte, ¿no? Digo, México está pasando por una época muy fuerte de un discurso de derecha, pero recio. O sea, hace que 250,000 personas se reunieron en Jalisco contra el aborto. Eso es algo muy, muy detonante en un país que se supone hablamos de derechos que ya creíamos haber tenido ganados. Tal cual, sí. Y además esos discursos, ¿no? Esos fundamentalismos que utilizan, que agarran temas, la agenda de las mujeres, ¿no? O agarran nuestras estrategias y les dan vuelta con esos eslogans. No sé si acá también con tus hijos no te metas, sí, también, bueno, que no puedes estar, ¿no? De acuerdo con esa premisa, aunque parte mucho de mis hijos como una posesión, como algo que me pertenece, y para meterle cualquier cosa, ¿no? Entonces es terrible este avance que estamos viendo, sí. En eso andamos, en todos los países de América Latina. Sí, estamos sufriendo la misma, al parecer. Sí, y bueno, Cora, ¿por qué ser mujer es una resistencia en América Latina? Bueno, justamente nosotras lo que decimos que todas las mujeres, ¿no? Por el hecho de serlo, se encuentran en contextos de violencias machistas cotidianas en nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces están hasta naturalizadas y normalizadas porque ya forman parte de nuestra diaria, ¿no? Nos lo encontramos en las escuelas, en las universidades, nos lo encontramos en nuestros lugares de trabajo. Que también estuvo como muy interesante en el taller que mencionas que diste el fin de semana, cómo venían de Guadalajara, ¿no? Y venían como de distintas partes y al parecer como que todas sufríamos de cierta forma, ¿no? Como distintas violencias. Se me hizo como muy interesante como juntar la narrativa de varias mujeres donde no habitamos como un mismo lugar, ¿no? Pero que sin embargo sí habitamos la misma violencia, ¿no? Se me hizo muy interesante eso. Justamente eso tratamos, ¿no? Que muchas veces te sentís sola en lo que te pasa, o no sabes darle un nombre. Exacto. Justamente, que es lo que tratamos de hacer en el taller, ¿no? Hablar sobre eso, reconocernos entre nosotras, identificar, darle un nombre a lo que te pasa y además de esto, lo que nosotras nos damos cuenta es que no solamente sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres. Cuando se cruza el hecho de ser mujer con otras categorías, con otras identidades en tu misma persona, por ejemplo, identidad de género, ser mujer trans, orientación sexual, ser mujer lesbiana, ser mujer bisexual, el hecho de pertenecer a una determinada etnia o cultura, no ser mujer afro, ser mujer maya, de una determinada lengua, ¿no? No es lo mismo estar en la ciudad que en la periferia, un determinado barrio o un ámbito rural. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando se cruzan tu misma persona estas identidades, tus situaciones de vida son mucho más complejas, de múltiples y simultáneas violencias de género. Totalmente. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. Banda Ñeren, ya entramos y bueno, cuéntanos un poquito, la organización se llama Asuntos del Sur. Sí.
¿Cuáles son estos asuntos del sur? Bueno, nosotras trabajamos, y nosotres, desde el sur porque creemos, en realidad muchas veces hablamos desde el sur, no siempre es un lugar geográfico, ¿no? Sino también entendiendo ese lugar donde la mayor parte de la población es la que tiene el menor porcentaje de riqueza, ¿no? Acá hablamos que el 50% de la población mundial que tiene menos del 10% de la riqueza. Digo, eso es el sur, ¿no? También como un lugar no geográfico. Y además decimos que está en el cuerpo, especialmente en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y si hablamos de tipologías de mujeres, en el cuerpo de las mujeres negras, jóvenes, indígenas, que pertenecen a las colectivas LGTBI, ¿no? Periféricas, pobres, esos son los sures, ¿no? Entonces, nuestro trabajo tratamos de tener incidencia en diversos países de América Latina y trabajar con distintas, siempre trabajamos en alianza con organizaciones locales, siempre, colaborativamente, y justamente en el proyecto CISA creemos en esto, en focalizar en las prácticas, saberes y conocimientos desde las mujeres de los sures, ¿no? Ponerlas en el centro, las que históricamente han estado invisibilizadas en América Latina, que sean las protagonistas, ¿no? Okay. O sea que ustedes, a partir de trabajar como con todos estos asuntos del sur y con todas estas mujeres, realizaron una investigación y transformaron un método, ¿no? O bueno, realizaron un método. Sí, en este proyecto CISA Mujeres Activando lo que tratábamos de ver es, bueno, tratamos de ir a la literatura, ¿no? ¿Qué dice la literatura de los obstáculos de la participación política de las mujeres? Y si realmente está hecho para una mujer en singular o para la diversidad de mujeres, ¿no? Luego trabajamos con diversos países de América Latina, concretamente en CISA trabajamos en Guatemala, junto a las Poderosas Teatro, con mujeres indígenas, pero también garifunas y creol. La mayoría se consideran mayas, pero de acá hay una gran diversidad, ¿no? Cachiquel, man, quiché, entre muchas otras. Luego con mujeres trans y travestis en Paraguay y con mujeres afro-mestizas de diversos colectivos étnico-culturales, inmigrantes en Ecuador, en una región que se llama Esmeraldas, donde hay la mayor concentración de población afro. Concentración, no cantidad, que es frontera con Colombia, por eso también con mujeres migrantes. Y bueno, rurales también. Y en Argentina más bien con mujeres urbanas de la periferia, de los barrios. Entonces, de esta experiencia de trabajo con la diversidad de mujeres y ver realmente, trabajábamos con las organizaciones contraparte, ¿no? En Ecuador Mujeres de Asfalto, en Paraguay Repadis. Ellas hicieron entrevistas previo a un mapeo de actrices, hicieron grupos focales porque ellas son las sujetas activas, no es que venimos a estudiarlas como objetos, ¿no? Que eso es importante, digo, las mujeres trans y travestis en Paraguay es la primera vez, ¿no? Que a mí me dan las herramientas y demás para yo misma poder hacer una entrevista, por más que desde el punto de vista de la academia esto sería bajarle el rigor metodológico, la riqueza que obtenés es mucho mayor. Digo, ellas incluso hicieron traducciones al guaraní para que algunas de las mujeres pudieran comprenderlo mejor, así que fue brutal, o sea, lo que obtuvimos de ahí, ¿no? El valor agregado que tiene hacerlo así. Y luego, lo que decías, trabajamos en talleres en estos 4 países de ver, bueno, cuáles son nuestras identidades, las dificultades que nos encontramos como mujeres, ¿no? De dónde venimos, cuáles son nuestras luchas. Ahí identificamos que muchas estaban organizadas, pero muchas de las cuestiones que te pasan no estás sola, no son comunes, y organizándote con otra y llevando a cabo una acción, poder sortearlas, ¿no? Entonces, de esa experiencia de trabajo con esta diversidad de mujeres y que empezamos a trabajar en algo que llamamos el árbol de la sororidad entre nosotras, es que nace el método CISA, ¿no? Lo fuimos mejorando con la diversidad de mujeres, así que no tiene una autoría, sino que pertenece, y nos aliamos con otra organización amiga que es especialista en esto que llamamos pensamiento creativo, el design thinking. Entonces, finalmente, de meses y meses de trabajo salió esto que es el método CISA, ¿no? Que es guiar un proceso creativo utilizando el pensamiento creativo, ¿no? el design thinking, guiar este proceso creativo para llegar a una acción concreta, colectiva, con enfoque feminista. ¿Qué quiere decir esto de enfoque feminista, ¿no? Quiere decir, primero, que ponemos en el centro las personas y la vida,
¿no? Que tenemos en cuenta las violencias machistas y que tenemos en cuenta estas conciliaciones de nuestras vidas personales, familiares, nuestros activismos, nuestros trabajos y el ocio y tiempo libre, que muchas veces es algo que no sabemos ni lo que es las mujeres, ¿no? Lamentablemente. Sí, no sé si a ustedes les suena. Sí. Sí. Entonces, de eso se trata. En 4 fases lo trabajamos. No sé si quieres que te cuente. Sí, les cuento bien. Bueno, entonces lo que hacemos es trabajarlo en 4 fases. La primera fase es, nos presentamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestras luchas? ¿De dónde venimos? Nuestros intereses, nuestras habilidades. ¿Cómo nos vemos en el futuro? Trabajamos sobre esos conceptos y nos conocemos desde otro lugar, ¿no? En ningún momento ahí hablamos de cuántos son nuestros títulos, cuál es nuestro... Sí, no. Era como algo súper empático. Claro, ¿no? que es, emocional. yo soy coordino, no sé qué, yo dirijo, no. Eso ahí no era importante, digo, todas somos iguales, ¿no? Y luego lo que hacemos es, tejemos una red entre nosotras, ¿no? Y nos ponemos en el lugar de la otra, o sea, para ver esto de cuáles son todas, primero, qué contamos en este grupo, ¿no? Cuáles son las habilidades, intereses que tenemos, nuestras luchas, y también reconocer nuestras diferencias, digo, esto se trata de la primera fase. La segunda fase ya lo visualizamos más literalmente en el tronco del árbol, ¿no? Como en el cuerpo de las mujeres, como el primer lugar donde atraviesan todos los obstáculos y dificultades que nos encontramos en nuestro día a día, y los trabajamos primero individualmente, los compartimos y luego los trabajamos colectivamente. Los tratamos de, bueno, darle concepto, ¿no? Y tratar de identificar cuáles son los más comunes y cuál sería el más común, ¿no? Y de ahí lo pasamos a un desafío. Y de ese desafío también a través de una dinámica de design thinking lo pasamos, de ese obstáculo compartido lo pasamos a un desafío colectivo. Que podrá decir que mucho del método CISA que me estás mostrando es como lo que yo veo que sucede ahora en Argentina con esta unificación, porque para mí ha sido histórico ver a todas las mujeres juntas bajo una misma bandera, que es el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y que yo me imagino que fue un reto, porque algo que pasa muchísimo aquí en México es que independientemente de los feminismos, independientemente de las ideologías, la sororidad sigue en tela de juicio, ¿no? Porque venimos creadas y construidas patriarcalmente, antropológicamente, socialmente, como una competencia, ¿no? Aquí en México hay un dicho muy mexicano que dice viejas juntas ni difuntas. Sí, lo conocí el viernes y me pareció, me lo llevo para otros. Entonces acá en México juntarnos, ¿no? Y este separatismo es muy fuerte, ¿no? A veces queremos organizarnos y es muy complicado, ¿no? Bueno, tenemos una investigación hecha que se la pueden descargar en la página de Asuntos del Sur, sobre las estrategias que se pusieron en juego el año pasado por esta agenda, por la legalización del aborto. Yo, respondiéndote tu pregunta, nos hubiera encantado hacerlo con una metodología, pero también tiene mucho de espontáneo lo que pasó el año pasado. Digo, se pusieron en juego varias estrategias y alianzas, y por eso también decidimos estudiarlo como un proceso de innovación política, porque lo que veíamos, nos preguntábamos también nosotras, ¿qué pasó el año pasado, no? Porque la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva desde el 2005, ¿no? Y era la 7ª vez el año pasado que lo presentaban, este año fue la 8ª, y decíamos, ¿qué pasó el año pasado? Que se pudo debatir, ¿no? En diputados, en Senado, porque hasta entonces no había pasado de una comisión. Entonces nosotras tratamos de contar un poco cuáles fueron las estrategias que se dirimieron, que hablamos de las territoriales, medios de comunicación, redes sociales y lobby social, ¿no? Que se pusieron en juego, y las alianzas que se tejieron entre diversas colectivas, ¿no? Porque eso fue lo que posibilitó que el año pasado se generara esta agenda transversal, más allá de ideología política, porque habían todos los espectros políticos, sorprendentemente, ¿no? Clase social intergeneracional, que hasta entonces tampoco pasaba. Nosotras también vimos en el 2015 con Ni Una Menos, ¿no? Dora Barrancos habla que se rompió la Capilla Sixtina porque las mujeres jóvenes y adolescentes irrumpieron en lo público Sí, con sus propios cuerpos, ¿no? Otras formas de feminismo nos encontramos que
también en las entrevistadas nos decían, ¿no? Diana Mafia Académica, una de las que nosotras cariñosamente las llamamos, nos dicen histéricas, no somos histéricas, somos históricas, ¿no? Diana Mafia o Mabel Bianco, que es de FEIM, nos decían, bueno, antes era como, si vos querés ser feminista o querés dialogar conmigo, anda a leer todos estos libros y luego hablamos, ¿no? Porque era más en torno a esto, a las discusiones teóricas y demás. Y desde el 2015 vemos que hay nuevas formas que además ocupan su propio cuerpo, ¿no? También ha habido muchas polémicas, incluso ha habido acciones así como, dale, los tetazos, ¿no? Porque molestan, ¿no? Parece que las tetas molestan si no son las que salen en la publicidad. Entonces, el año pasado conseguimos que hubiera ese diálogo intergeneracional, no solamente entre las más jóvenes y las más históricas, sino que fue más intergeneracional. Se pudo dar esa división también. Bueno, es importante no estar en las calles, ocupar, también es importante dar información, estar en las 509 exposiciones que hubo durante 5 meses entre diputados y Senado. Digo, todo eso se puso en juego. Pero sí que es verdad que las de menos de 30 años decían que lo más importante era las calles, ocupar el espacio público, y las de más de 30 decían que era la información y todo lo que se generó, ¿no? Toda la explosión de información, que no solamente hablamos del derecho al aborto, sino del derecho a maternar o no, del goce sexual de las mujeres. La agenda feminista ahora está en todos los espacios. Sí, totalmente. Nos fuimos un poco de tema, ¿no? Sí. Perdón, pero tenía que preguntarlo, tenía que aprovechar. Sí, precisamente era algo con lo que a mí me llamó mucho y me llenó mucho la curiosidad, ¿no? Porque en realidad algo que pasa mucho aquí en México es que también el feminismo institucional se ha quedado en los puros políticos. Y entonces ahora es como más complicado. Y bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Regresamos con más de feminismo para desarmar el patriarcado. Ya regresamos, bandera caótica, y bueno, es que yo me quedé con un tema y tengo que preguntarlo porque quiero creer que no somos las únicas en México con este feminismo institucional que se ha pegado mucho en el curso político y en estas cuestiones muy políticas que pues son grandes feministas que en realidad hicieron mucho por el feminismo en México, pero que ahora cambiaron, ¿no? un poco su feminismo a lo institucional, al gobierno actual de izquierda, digámoslo por decir que así se pusieron, socialdemócrata, y quisiera preguntarte que si eso también es una experiencia en Argentina o en estas partes del Cono Sur. En Argentina no. En algunos otros países que trabajamos o que hemos conversado con feministas nos dicen, por ejemplo en Bolivia nos dicen que eso también ocurre, o en Ecuador, pero en cambio, o en Uruguay, ¿no? En nuestras hermanas uruguayas, que ellas consiguen la despenalización del aborto en 2012, pero siguen peleándolo porque quieren la legalización, todavía hay muchas trabas, ¿no? Pero en Argentina la construcción del feminismo es otra, es bien desde las calles, ¿no? Nosotras tenemos 33 años de encuentros nacionales de mujeres, federales, digo, la idea es nunca ir a Buenos Aires, autogestionados, son horizontales, ¿no? De trabajo en diversas talleres, digo, ahora nos vamos en octubre a La Plata, que es la primera vez que vamos, hace ya rato que no íbamos a la provincia de La Plata, a la provincia de Buenos Aires, como si fuera el estado, pero es necesario también para activar, como tenemos el congreso, ¿no? Y presentamos por 8ª vez el proyecto, digo, también tiene algo de estrategia, ¿no? Pero tenemos esos 33 años, entonces es otra forma de construcción, digo, nosotras no conocemos esto de la cooperación internacional o de fondos ni demás, sino es una construcción desde las calles, que tampoco ha sido fácil, ¿no? Porque también es una diversidad muy grande de activismos, de hecho se llama de mujeres, para no excluir a ninguna, ¿no? Y de hecho desde los barrios, desde distintas provincias, todo el año juntan plata para poder ir. Todas pagamos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si vos sos del sur y se hace en el sur, en Chubut, como fue el año pasado en la Patagonia, pagan lo mismo las que van al lado que las que vienen del norte de Argentina, ¿no? Digo, que es una forma de que sea posible y viable sin financiamiento y demás.
Y es muy importante porque nos va marcando la agenda. De hecho, esta lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el 2003 en Rosario se consigue meter ya en la agenda, y en 2005 es que nace ahí esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, igual que otras luchas como el matrimonio igualitario y demás que nacen de este encuentro. Ok, totalmente. Y bueno, perdón por salirnos un poquito del tema, regresamos al método CISA. Y bueno, tus proyectos en CISA, ¿cuáles son? Bueno, justamente nosotras iniciamos este proyecto en enero del 2018, así que ahora en el año que viene ya cumpliríamos los 2 años y le queremos dar continuidad. Primero, y ahora estamos en la segunda etapa, que es, algunas de ustedes ya lo están tomando, que es este programa de formación CISA Mujeres Activando, ¿no? Que se trataba de ver, bueno, identificamos en estos 4 países, ¿no?, cuáles son las problemáticas, necesidades, estrategias, ¿no?, que la diversidad de mujeres nos contaba. Entonces tratamos de generar una agenda de trabajo, ¿no?, una parte más teórica y otra parte más de herramientas, más para el uso de los activismos. Entonces empezó en julio este programa de formación, que inicialmente estaba pensado para estos 4 países de la región, pero tuvimos una convocatoria mayor de la que esperábamos. Y nos animamos, bueno, al principio decíamos, bueno, dale, 500 mujeres. Y era mitad de la era mitad de las inscripciones, y bueno, al final nos animamos y llevamos a las 1000 lideresas. En realidad les contaba que tenemos más de 1200 mujeres de América Latina que pertenecen a esta diversidad de mujeres. Y hay 20 tutoras, porque es un programa de formación virtual, ¿no?, de julio a octubre dura, y tiene estas sedes presenciales que por eso estoy acá. Las ampliamos a México también y a Colombia, 6 países, para trabajar con el método CISA. Así que más de 1200 mujeres de 19 países de América Latina, que casi la mitad se consideran mestizas, unas 100 afro, tenemos 25 que se consideran mujeres trans o personas no binarias. Lamentablemente también nos tenemos que preguntar, porque a pesar de ser un curso gratuito no llegamos a todas, ¿no? Está bien, las situaciones de vida complejas, ¿no? Sabemos que el 80% no llega a los 35 años de vida, así que es unas condiciones bien jodidas. Y también unas 100 y pico son mujeres indígenas de diversos países, ¿no? Y además las tutoras también responden a la interseccionalidad, ¿no? Porque tenemos tutoras que son travestis, tutoras que son indígenas, afro, y de Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentina, México, no me quiero dejar a ninguna. Y las expertas en contenidos de este programa, que tiene 6 cursos, también responden a la interseccionalidad, ¿no? Tenemos Flavia Freidenberg, que la ubican ustedes porque es argentina, pero trabaja acá en México. Betilde Muñoz Povizán, venezolana, digo, y además tenemos esto combinar, ¿no?, activistas de larga trayectoria como Marcia Santa Cruz, afrocolombiana, o de la academia, ¿no?, como Flavia, digo. Entonces vamos también desde diversidad de conocimientos desde diversos espacios para aprender de ellas, ¿no? Y además lo más rico de este programa de formación, yo diría que no solo son los contenidos, ¿no?, sino es ese intercambio que se genera, porque tenemos foros en cada uno de estos espacios. Entonces vos podés hablar con una compañera, ¿no?, de otro país, con otra identidad, y saber lo que le pasa, las singularidades de sus países, pero también saber qué es lo que compartimos, ¿no?, y aprender de la compañera, porque acá el conocimiento no va de arriba a abajo, sino que fluye por todos los lados, ¿no?, que es lo rico de lo que nosotras queremos generar. Y se genera una red entre ustedes, digo, porque esto ya sale de nuestra, es lo que queremos, que salga del programa, y que, bueno, puedan tejer entre ustedes y demás, y que es lo que necesitamos, ¿no?, generar redes entre nosotras en estos contextos hostiles. Una pregunta para nuestros radioescuchas: ¿qué es interseccionalidad en el feminismo? Bueno, esto de la interseccionalidad es justamente lo que hablábamos antes, ¿no?, que esto empezaron a conceptualizarnos las mujeres negras, ¿no?, tratando de conceptualizar esto de raza, género y clase social, ¿no?, porque como que el feminismo surge de las blancas, clases, Sí, del privilegio. claro, del privilegio, ¿no? Entonces es también esto de salir del privilegio, ¿no? Entonces las mujeres negras nos enseñaron a decir, epa,
paren acá, ¿no? No es lo mismo ser mujer que cuando se cruza el racismo con el género, ¿no? O cuando se cruza tu clase social con el género. Entonces, eso es la interseccionalidad, ¿no? Entender las situaciones de vida en las que se encuentran diversas mujeres cuando se cruzan más de una identidad en su persona. Acá tampoco hemos hablado de las mujeres con discapacidad, pero esas también son otro gran de las colectivas que las tenemos totalmente invisibilizadas, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, es entender estos intereses y necesidades diferenciadas de esta diversidad de mujeres, ¿no? Por eso hablamos de mujeres en plural. Yo vengo ahora de Guatemala y escuché a Lorena Capdal, ¿no? Y ella hablaba de cuerpos plurales, identidades plurales, sexualidades plurales, y me encantó, me lo llevo. Y bueno, o sea, en el método CISA son 6 módulos, como tú ya hablabas, ¿no? En el programa de formación. En el programa de formación, son 6 módulos, ¿no? Sí. Donde lo que ya te pregunto, que son mujeres en la intersección. El otro son marcos regulatorios nacionales e internacionales, ¿no? Donde hablan un poquito sobre la ley de variedad, ¿no? Y que además no contamos con una perspectiva de género, ¿no? Dentro de lo legal. Sí, nos pareció importante ese módulo, que ese es el de Flavia Freidenberg y Betilde Muñoz Poisán, porque primero entender este recorrido de esto que llamamos medidas de acción positiva, ¿no? Empezamos con estas leyes de cupo, ¿no? Que Argentina fue pionera en el 1993, ese 30% que consideramos que era un piso y se convirtió en un techo, ¿no? Entonces dijimos, ay, ¿qué está pasando acá? ¿No? Lo que era un piso como para que facilitar el acceso a las mujeres se convirtió en un techo, ¿no? Entonces pasamos a ser un poco más ambiciosas y hablar de la paridad, ¿no? Que ustedes ahora son para nosotras un ejemplo a seguir, ¿no? Porque aprobaron la paridad en todas las listas. Pero que también entendemos que la paridad es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Porque es necesaria la representación equilibrada de hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres acá en México, no sé qué porcentaje son, pero en América Latina son más del 50%, seguramente en México también. Sí, también. Bien. Entonces, no es posible, ¿no? Que seguimos hablando solamente de paridad. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesario hablar que esta diversidad de mujeres también tiene que estar representada, sus voces, sus intereses, sus cuerpos, ¿no? Presentes. No podemos unas cuantas privilegiadas seguir hablando por ellas, ¿no? Y además entendemos que es necesario que estas mujeres y hombres tengan conciencia de género. Y luego también hablamos de los marcos internacionales, porque también es algo como que tenemos muy ahí en lo abstracto, que están ahí, pero no entendemos para qué sirve, y era un poco bajarlo al piso. Sí. Y decir, bueno, vos sos una colectiva de mujeres afro, bueno, mira, tenés a disposición estos tratados y estos artículos, a ver cómo los puedes aplicar, ¿no? Que además te vienen como distintos enlaces donde dice como si tu país está como inscrito, ¿no? En esta ley internacional. Y lo que me di cuenta es como que México está inscrito como en muchísimas leyes, pero que no, o sea... México está inscrito en todos los tratados internacionales. Me dio muchísima risa ver como, neta, México está aquí. México está inscrito en todo, está ratificado en todo, porque los tratados en México, si no se ratifican, no funcionan. Sí. Está ratificado y no lleva a nada. A nada. No hace nada. Es una cosa muy curiosa, porque en el feminismo actual que vemos y en los feminismos, es como darte cuenta que somos el país número 1 en feminicidios. Y tenemos todo ratificado, ¿no? Desde el sistema interamericano de derechos humanos hasta el universal. Entonces, como, wow, tenemos las leyes, pero no tenemos acciones, no tenemos herramientas, y tenemos paridad actualmente. Entonces, en realidad no es suficiente. Claro. Sí, además el contexto tan hostil que hasta, supieron identificar y conceptualizar la problemática, ¿no? Y ahora a todos los países se está introduciendo esta figura legal, pero sí, esta brecha entre la ley y el ejercicio del derecho es terrible, ¿no? Y además nosotras también las mirábamos hace unas semanas a ustedes que volvieron a movilizarse, ¿no? Y estábamos sumándonos a sus movilizaciones, ¿no? Por este tema de las violencias sexuales y demás. Sí, es que ha sido sumamente complicado, ¿no? Y hablar de tratados internacionales, de temas de leyes,
yo soy abogada, pero en realidad algo con lo que yo me peso mucho y siempre le digo a Pancha es el hecho de tener leyes y de que la ley esté ahí y que sea letra muerta. Porque precisamente en la marcha decía una joven abogada que pues teníamos todo y que podíamos accionar en vez de estar pintando paredes y dañando monumentos. Y yo le dije, cariño, o sea, es que no activemos el o que no sepamos, judicial, ¿no? o que no sepamos activar el sistema judicial. Es que el sistema judicial tarda en responderte hasta 10 años en México. Y tienes que terminar y hacer un montón de cosas para que este sistema judicial funcione. Y la formación, no sé qué tanta formación tenía. Es una justicia, justicia patriarcal. Yo venía en el Uber con un señor que es abogado y también trabaja en el sistema judicial y cuando me dijo, ay sí, femicidio y feministas, yo una confusión tenía el pobre hombre y digo, usted es abogado, ¿no? Es como, bueno. Wow. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Eso pasa en muchos lados, digo, nosotras también ahora hay mucha formación para el sistema judicial, digo, desde el Ni Una Menos de 2015 se empezó a hacer un registro y demás y se está tratando de formar, porque lamentablemente como también es una justicia hecha por hombres y para hombres, al menos formándolos, ¿no? Sí. Yo le digo mucho esta justicia patriarcal. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué onda, banda? Ya regresamos y bueno, el otro cuadernillo que ustedes meten sobre el tema es el cuerpo de las mujeres como arena política, la seguridad de las activistas, fortalecimiento organizacional y el otro todavía no está, ¿verdad? No, que son estrategias de incidencia territorial y comunicacional para los activismos. Para el los último activismos. es muy bueno. Okay. Y además, les digo una cosa, las que no están cursando y nos están escuchando, si entran a mujeresactivando.org, mujeresactivando.org, además de descargarse el manual del método CISA y las guías y demás, que nosotras pedimos, digo, que se lo apropien y lo puedan adaptar y demás, lo único que les pedimos es que si lo suben a redes sociales pongan el hashtag método CISA, así sabemos por dónde se fue multiplicando y fue volando. Tienen disponible también los cuadernos, en herramientas conceptuales, todos estos cuadernos para que los puedan leer si quieren. Y que son súper sencillos de redacción y de entendimiento, son muy, muy, muy sencillos y como también, o sea, se podría decir que son básicos, pero en realidad sí tiene como muchísimo contenido de muy como digerible, ¿no? Es que hicimos justamente eso, adaptamos, ¿no? Hay una edición muy importante para que se pueda ser leído por cualquier activismo, independientemente, digo, de si pasaste o no por la academia o tu nivel de experiencia en el feminismo. Sí. Y además hay un grado más que si estás dentro del programa, que queremos hacer nuevas ediciones, así que las sumamos a que hagamos nuevas cortes y se unan. Hay videitos explicativos también. Exacto, porque muy bueno. si el cuaderno te parece demasiado, puedes ver el video, luego ir al cuaderno y si te interesa algo hay bibliografía complementaria. Ajá, y también hay como tú le dices, lo de la bibliografía complementaria, que son como pequeños videos donde te empiezan como a platicar un poco el contenido del para hacerlo todavía más accesible. Ajá. Está genial. Sí, para que todo el mundo pueda acceder. Y hablábamos ahora. Sí, hablábamos un poco sobre la seguridad de las activistas, ¿no? Bien. Un tema muy importante para eso, esta parte del cuaderno lo hacen dos compañeras que son de una organización paraguaya especialista en este tema de TEDIC, Belén Jiménez y Selene Yang, que ella es de Nicaragua además, Paraguay y Nicaragua, y consideramos que es muy importante, ¿no? Porque hoy en día, como hay algunos tipos de violencias que ya están, como todo el mundo entiende, todo el mundo, muchas de las mujeres ya sabemos lo que son las violencias físicas, el acoso callejero, ¿no? La violencia sexual, pero en el ámbito digital todas estas violencias, estas tipologías también nos ocurren y están normalizadas o invisibilizadas o no sabemos qué tan expuestas estamos, ¿no? Entonces eso también trae un test como para ver, bueno, vos en tus redes digitales y demás, qué tan expuesta estás o qué tanto has sufrido violencia o si la has identificado, ¿no? Porque en los foros nos pasaba eso, que muchas no habían identificado que eso que les había ocurrido era una violencia en el ámbito digital. Sí, que además
ese en especial me resultó como súper impactante porque yo dije, wow, o sea, cuántas violencias he sufrido y no lo sabía, ¿sabes? O sea, desde la más obvia, que son como las amenazas y todo, como ahí viene, pero hay otras como mucho más sutiles que uno no se puede dar cuenta, ¿no? Hasta que no está como en este ámbito, te importa, y también te importa tu seguridad y las medidas de autocuidado que uno debe de tener. Pero si no estás en este ámbito, no lo tomas en cuenta. Sí, y bueno, nosotras tratamos de eso, esos son más herramientas como para poder darte cuenta, ¿no? O sea, si realmente estás sufriendo o no, saberlas identificar y tomar medidas de prevención y autocuidado. Y además también hay una de las, porque también estamos haciendo algunas otras herramientas, y una es que las pueden encontrar en mujeresactivando.org, que esta es muy buena, que es para hacer sexting seguro, ¿no? Porque bueno, muchas, también tenemos en CISA Mujeres Activando mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces nos decían, bueno, esta es una práctica que hacemos, entonces, y no nos sirve lo que tenemos hasta ahora, porque nos están diciendo, no, sabes que esto no lo hagas, prohibido, prohibir no sirve. Entonces, bueno, hazlo, pero toma todas las medidas y recaudos para sentirte segura, ¿no? Y que no te expongas vos misma. Entonces, es como una herramienta para saber identificar si vos practicas, que realmente lo puedas hacer sin exponerte. Esto está buenísimo, Sí. está buenísimo, porque mira, eso con la ley Olimpia, entonces ya lo hicimos en México para que tus nudes no terminen en otro lado. Sí, totalmente. Y bueno, cuéntanos un poquito más, aparte de toda esta seguridad de las activistas, de los cuadernillos que tú tienes, ¿cómo ha sido generar esta búsqueda en las redes para el movimiento, este apoyo en CISA o en la organización? Concretamente, no sé si entiendo la pregunta. O sea, lo que ustedes buscan es generar como más redes de apoyo, ¿no? Sí, Y sí, bien. o sea, en ese sentido. Bien, ¿cuáles son como los objetivos? Ajá. Bien, primero, eran varios, ¿no? Primero también queríamos generar conocimiento, ¿no? Si realmente los obstáculos para la participación política estaban hechos solamente para unas determinadas mujeres con privilegios o para todas. Y luego también fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, generar redes entre ellas, ¿no? Crear sinergias entre diversidad de mujeres con identidades diversas, ¿no? Que es posible, nosotras nos hemos dado que es posible generar agendas transversales, cosa que en Argentina es algo que nos dimos cuenta el año pasado, ¿no? Porque realmente estaban las mujeres trans, las travestis, estaban los varones trans, ¿no? Que tienen capacidad de gestar y decían nosotros también abortamos, las lesbianas que decían también abortamos, estaban las obreras, las trabajadoras del subte, estaba la diversidad de mujeres, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres migrantes, que hay muchas. Entonces, darse cuenta que muchas veces nos quedamos en nuestra lucha, ¿no? También eso es muy del capitalismo, ¿no? Del individualismo, y tenemos que recuperar todo eso que nos han enseñado las mujeres feministas de América Latina, ¿no? Por eso decimos esto de recuperar los feminismos decoloniales y comunitarios, que desde estas prácticas colectivas es posible generar agendas transversales, ¿no? Nosotras también en Argentina nos dimos cuenta después de todo esta movida con la marea verde, ¿no? Que ya no son eso olas, sino es una marea o un tsunami. Sí. Que seguimos, que el pañuelo no se guarda, ¿no? que sigue presente en nuestras calles, y que además nos unimos para otras luchas, ¿no? Thelma Fardín, una actriz que denunció un caso de violencia de un actor también súper famoso que se escapó a Brasil. Bueno, nos pusimos todas de acuerdo y salió una estrategia de mira cómo nos ponemos. Bien en colectivo, en plural, ¿no? Sí. Ya no desde el individual, ya no es ese Me Too, ¿no? Que estaba bueno, pero viene también del norte, más desde lo individual, ¿no? Entonces, bueno, de generar estas formas más colectivas. Y creemos que es posible con CISA, nosotras queremos seguir apostando a ampliarlo a más colectivas de mujeres y más países. Ese es nuestro objetivo, seguir trabajando con esta diversidad de mujeres, aprender de esta diversidad, porque los aprendizajes no es que nosotras les transferimos, sino que los conocimientos van fluyendo, sí. ¿No? Y además eso, que yo pueda saber, mira, las mujeres afro en Ecuador hacen tal cosa, las mujeres trans en tal otro, mira, aprendamos de eso, ¿no?
no estamos tan lejos y muchas de las problemáticas, digo, tienen sus singularidades, pero nos atraviesan nuestros cuerpos como ese primer territorio, ¿no? O sea, es el primer lugar donde nos duele a nosotras el patriarcado. Sí. Y lo sentimos bien fuerte, hasta el punto que algunas hasta su propia existencia, ¿no? Hasta la muerte les llega, digo, hasta ahí. Así que ese sería un poco, bueno, este maravilloso proyecto que se llama Sisa, además, eso no me lo preguntaron, por Bartolina Sisa, Sí. como símbolo de una mujer empoderada, ¿no? Que luchó en el Alto Perú, una lideresa aymara en esa época de la colonización, y que luchó por el cuerpo de las mujeres y también por los territorios, o sea, como primer territorio su cuerpo y luego por el territorio, ¿no? Y como un símbolo de una mujer empoderada y de una heroína que podemos tener como nuestro símbolo, porque también muchas veces las heroínas o lo que nos venden viene mucho del norte, de Hollywood, y que no tiene mucho que ver con nuestros sures. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Cora. Fue un placer platicar contigo. Y bueno, ¿vamos a anunciar algo? No, nada más sus redes sociales. ¿Tus redes sociales? Sí, de Asuntos del Sur nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, Asuntos del Sur. Nos van a encontrar, y si entran a no sé si lo dicen acá ustedes. Sí, mujeresactivando.org van a encontrar estas herramientas conceptuales y más digitales. Que es el método, o sea, el manual del método Sisa. Y las guías. Sí. Y también ahí viene lo del ¿cómo? El sexting, que es una de las ¿verdad? herramientas, sí, está muy buena esa. Y también tenemos herramientas de organizaciones amigas que te tira el enlace a otras. Eso ¿sí? Está bueno, sí. Wow. Y algunas otras, hay que ya próximamente van a estar colgadas. Así que lo pueden ir revisando también próximamente. Ok, pues muchas gracias. Y la investigación también sobre las estrategias de legalización del aborto también está ahí. Buenísimo. Estamos informadas con un montón que leer, ¿vale? Bueno, Pancha, nos despedimos. Sí, nos vemos hasta el próximo viernes. Que tengan una buena semana. Hasta luego, banda. Gracias. Para quitar lo caótico, hay que nombrarlo. Nosotras somos caóticas. Feminismo y tabú. En la ciudad hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo, por el suelo el sudor de los